Buenas noches y bienvenidos a nuestro gran debate presidencial. Nos acompañan los candidatos que pasaron a la segunda vuelta para las elecciones del próximo domingo, 15 de junio. Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, y el candidato presidente Juan Manuel Santos por la Unidad Nacional. Las preguntas esta noche serán formuladas por, y los presento en su orden, Néstor Morales, director de Mañanas Blue; María Alejandra Villamizar, directora de Confidencial Colombia y periodista de Blue Radio; Luis Carlos Vélez, director de Noticias Caracol. Reglas de este debate son sencillas. Cada candidato tendrá 2 minutos para responder la pregunta formulada y luego se abrirá un espacio de debate de 4 minutos para que los candidatos discutan sus puntos de vista. Así es que no les quito más tiempo y comenzamos. Pregunta Néstor Morales, responde primero el candidato Óscar Iván Zuluaga, pero antes vale la pena anotar que el orden fue sorteado antes con las campañas. Comenzamos, bienvenidos. Néstor Morales, tema de seguridad. María Lucía, gracias. Candidatos, hay un tema de seguridad y quiero preguntarles porque hay una diferencia gigante entre las cifras de seguridad que entregan organismos oficiales, la policía, Ministerio de Defensa, pero también gobiernos locales, cifras de seguridad que parecen mejorar, pero que se enfrentan a cifras de percepción de inseguridad. Es decir, por un lado van las cifras oficiales y por el otro lado parecen ir los ciudadanos que sienten que cada vez hay más robos de celulares, asaltos, atracos en sus residencias. Quiero preguntarles concretamente a usted primero, doctor Óscar Iván Zuluaga, ¿están mal las cifras oficiales o está mal la percepción ciudadana en Colombia? Néstor, buenas noches. Saludo al candidato Santos. En primer lugar, quiero darle las gracias a los colombianos que me acompañaron con su voto para ganar la primera vuelta y expresarle mi respeto a quienes optaron por otros candidatos. El tema de seguridad se vive en todo el país. Hoy hay un gran temor de los ciudadanos en la calle. Un papá o una mamá no tienen certeza de que su hijo salga en la mañana al colegio y cómo regrese en la tarde. Por eso es necesario nuevamente recuperar el liderazgo del presidente de la República para generarle esa confianza, esa credibilidad a la ciudadanía. Cómo estimular a la ciudadanía para que denuncie, para que esté cerca de sus policías, de sus soldados. Cómo lograr una mayor efectividad. Los consejos de seguridad ayudan muchísimo. Hay que decretar una lucha frontal contra el microtráfico. Todas nuestras ciudades de Colombia están llenas de ollas del microtráfico, que es donde se configuran todas las acciones de delincuencia. Una acción muy efectiva es llenar las ciudades de cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad permiten bloquear las estructuras criminales. Una gran decisión para especializar la policía por tipo de delito. Hoy me preocupa mucho cuánto se agrede a la mujer, la violencia intrafamiliar como una nueva forma de delito. La seguridad ciudadana es una prioridad y en mi gobierno, bajo mi liderazgo, queremos es que los colombianos, los ciudadanos, salgan tranquilos a las calles porque saben que tienen la protección del Estado, de la autoridad y tienen tranquilidad para que sus hijos regresen sanos y salvos en la tarde del colegio. Le quedaron unos segundos, doctor Óscar Iván, le pregunto, candidato presidente, lo mismo. ¿Están mal, era la pregunta original, las cifras o la percepción que siente la gente en la calle? Bueno, buenas noches a todos los colombianos, buenas noches, doctor Óscar Iván, a los periodistas. Yo quisiera comenzar diciendo que este gobierno está haciendo un cambio de fondo, un cambio de cultura. Queremos llevar el país de la cultura del miedo y de la guerra a la cultura de la esperanza y de la paz, de la cultura de un país excluyente, un país que no mira a los pobres, a un país incluyente, un país unido. También queremos llevar el país de una cultura de el todo vale, del atajo, a una cultura del juego limpio, de la decencia, del respeto a las instituciones. Bajo esos principios, bajo esos parámetros, es que hemos actuado en todos los frentes. En el tema de la seguridad para mí ha sido prioridad, porque la seguridad es la base del progreso. Si una familia, si una persona, si un país vive con miedo, no puede progresar. Por eso nos hemos enfocado en darle más seguridad en todos los frentes. Tenemos 3 amenazas:
inseguridad que proviene de los grupos armados ilegales, la inseguridad que proviene del narcotráfico, la inseguridad que proviene de la seguridad ciudadana. En los dos primeros hemos sido contundentes, en el tercero estamos siendo contundentes y nos falta todavía más contundencia. Hemos aprendido, nos hemos acoplado a cómo mutan los delincuentes y por eso hoy tenemos las cifras de inseguridad más bajas, homicidios más bajos en los últimos 35 años, secuestros más bajos últimos 35 años, aunque sabemos que nos falta un camino largo por recorrer. Tienen por el formato que ustedes lo entienden perfectamente 4 minutos para debatir entre ustedes. Les preguntaría al final de su respuesta, presidente, no sé si me equivoco, me parece que usted admite que hay todavía muchas cosas por mejorar en el tema de seguridad ciudadana. Sin duda, sin duda. La primera amenaza, pues ustedes conocen lo que hemos hecho en este gobierno. Dimos de baja al número 1 de las FARC, al número 2, a 50 cabecillas. Por eso estos señores están conversando para hacer la paz. En las bandas criminales, en el año 2012, con el general Óscar Naranjo, hicimos una lista de 28 capos del narcotráfico, jefes de esas BACRIM, y los 28 están todos o en la cárcel o bajo tierra. Y en materia de seguridad ciudadana, que es ahora nuestro enfoque, nuestra prioridad, sabemos que mucha gente tiene miedo de salir a las calles porque los atracan en los parques, porque les roban el celular, porque se le entran a sus apartamentos, por el fleteo. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo para ir acoplando la policía, la fiscalía y los jueces. En ese tema, presidente, para darles tiempos equivalentes a los dos, me disculpa usted, candidato Zuluaga, ¿usted qué haría o cuál es su propuesta concreta en el tema de seguridad ciudadana diferente a lo que hace este gobierno? Mire, ya le he explicado, pero aquí el problema real es de la percepción ciudadana. Lo reflejan las encuestas de opinión. Los ciudadanos se sienten que se ha retrocedido enormemente en la seguridad en nuestras ciudades. Y lo que más me preocupa a mí es que los grandes problemas de seguridad hoy están referidos a los jóvenes. El tema de las pandillas juveniles. Los principales homicidios son de hombres y fundamentalmente de mujeres jóvenes. El tema del microtráfico está acabando nuestra juventud. Hoy el 70% de las personas que están en las cárceles tienen menos de 30 años. Esta es una tragedia social para el país. Estamos perdiendo nuestros jóvenes. Por eso las medidas no solamente pueden ser de tipo policivo, de tipo ciudadano en colaboración con la comunidad, sino que tiene que haber una profunda reforma a nuestro modelo de educación. ¿Por qué? Porque la solución, por ejemplo, de los jóvenes no es construir más cárceles, sino evitar que los jóvenes lleguen a la delincuencia. Zuluaga, esa es la principal herramienta para poder ayudar a superar un problema de seguridad. Pocos segundos, se está levantando. Estamos en el momento de debate, está alzando la mano el presidente. Es que exactamente eso es lo que estamos haciendo. Más policías. Hemos puesto 25.000 más y vamos a poner 20.000 más policías. Los estamos dotando de tecnología, cámaras en todas las ciudades. Estamos creando unos cuerpos élite para cada tipo de delito y la Fiscalía la estamos reformando. Ya están funcionando nuevos fiscales para que los delincuentes de cada tipo de delito vayan a la cárcel, y la justicia que no los suelte a los 3 o 4 días, porque es algo que tiene frustrados a los colombianos que ven los delincuentes libres a los 3 o 4 días. ¿Cuál diría usted, doctor Zuluaga, es la diferencia frente a lo que escucha del candidato oficial? Mi propuesta es integral y tengo una adicional. Casas de la justicia en los barrios de mayor delincuencia en las ciudades. Acercar la justicia al ciudadano, porque eso genera confianza. Eso estimula la denuncia. Si un ciudadano ve que está la autoridad, que es la policía, y va acompañada de la justicia, hay una acción efectiva para poder derrotar la delincuencia, las bandas criminales. Me quedan los últimos 30 segundos y les pregunto, es de 5 segundos la respuesta. Presidente Santos, ¿usted le reconoce alguna validez, alguna crítica que le hacen desde la oposición en el tema de seguridad? Que falta por hacer mucho en seguridad ciudadana, por supuesto, somos los primeros en reconocerlo y por eso estamos actuando en ese frente con más contundencia cada día. Y doctor Zuluaga, ¿usted le reconoce algo bueno que haya hecho en seguridad ciudadana el gobierno Santos? Pues las cifras no muestran que hayamos avanzado en esa materia, el país debería estar mucho más lejos, mejor en seguridad ciudadana. Perdóneme, yo eso lo puedo contradecir con las cifras que realmente valen, que son las de victimización.
que son las cifras reales, y esas muestran un descenso en la mayoría de los delitos en este país. Se nos acabó. Pero los candidatos están inseguros en la calle. Esa es la realidad, eso es lo que ocurre hoy en Colombia. Estamos abriendo con el tema de seguridad, este es el primer segmento, María. Sí, señor. Néstor, continuamos entonces con María Alejandra Villamizar, el tema de paz. Gracias, María Lucía. Candidatos, buenas noches. El Estado colombiano ha tenido el mismo dilema desde hace 50 años. ¿Qué hacer con las guerrillas? Los distintos gobiernos han pasado 16 presidentes desde 1964, cuando es el nacimiento oficial de las FARC, 28 ministros de defensa, 36 comandantes de las fuerzas militares. Hoy, en el 2014, seguimos frente a este dilema. El dilema está vigente, tanto así que hoy es el tema de la campaña, o por lo menos uno de los temas centrales de esta campaña. Uno de ustedes va a ganar las elecciones el 15 de junio, otro seguramente va a quedar en la oposición. Yo quiero preguntarles si se comprometen con el país a no sabotear ninguno de los caminos o de los procesos o de los empeños por la paz que emprenda quien gane la presidencia. Presidente Santos. Nuestro gobierno, como lo decía al principio, está cambiando la cultura del miedo hacia la cultura de la esperanza y la paz. Por eso desde el primer momento dimos ese paso, a sabiendas de que la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Hacer la guerra es fácil, es popular. Y hemos hecho la paz con mucho cuidado, con mucho método, con mucho rigor. Y hemos avanzado más en estos 4 años que lo que había avanzado el país en 46 años. Llevamos 3 de 5 puntos de una agenda preestablecida y nos faltan 2 puntos para poder decir que el conflicto armado en Colombia termina. Y eso es lo que nos va a liberar el potencial enorme que tiene este país para dedicarnos a hacer más progreso social, a darle a los colombianos más seguridad, más educación, mejor salud, más carreteras, más empleo. Por eso nosotros estamos empeñados en continuar este proceso que, repito, hemos avanzado mucho más en 4 años de lo que habíamos avanzado en 46. Ayer el expresidente Belisario Betancur me entregó una carta diciéndome, mire, yo he estudiado esto, yo quise hacer esta paz, usted la tiene muy cerca, no vaya a permitir que alguien la quite del camino. Esa esperanza de los colombianos tenemos que volverla realidad para que este país por fin sea un país normal. Tenemos el conflicto armado más viejo del continente, la guerrilla más grande del continente, y eso nos ha frenado en nuestro desarrollo, nos ha frenado en nuestro deseo de progresar. Por eso mi empeño de lograr esa paz. No tenemos la respuesta del saboteo, pero vamos a retomarla en los minutos del debate. Doctor Oscar Iván. Yo le digo a los colombianos, yo quiero una paz negociada, pero una paz basada en condiciones. Y yo hago esta reflexión, ¿será que es mucho exigir al principal cartel del narcotráfico del mundo y al grupo terrorista de las FARC que para buscar una paz negociada deje de reclutar niños? ¿O suspenda las minas antipersona? ¿O deje de extorsionar y secuestrar a colombianos de bien? ¿O deje de asesinar a sangre fría soldados y policías? ¿O deje de atentar contra la infraestructura del país? ¿Eso es mucho pedir a cambio de lograr una paz negociada? Y aquí lo que tenemos que decidir es qué tipo de paz queremos. Si una paz sin condiciones como la ha planteado el actual gobierno, o una paz negociada con condiciones. Eso es lo que está en juego para el país. Y por supuesto, este debate político sirve para dirimir esa diferencia. Precisamente porque somos una democracia, porque somos un Estado legítimo, porque nos sometemos a estos debates para que el colombiano decida, es porque voy a exigir esas condiciones, que es un mínimo de condiciones humanitarias. Es que son muchos años de esfuerzo de negociación con las FARC, y las FARC siempre ha engañado al país, no ha demostrado una voluntad real. Y el debate democrático que definirán los colombianos, que yo aceptaré, pues definirá claramente cuál es el camino a la búsqueda de esa paz negociada. Seguiré defendiendo mis convicciones, que han sido las mismas del inicio, porque creo en la paz negociada. Pero creo que la paz no es solamente sentarse a negociar con un grupo terrorista. La paz es mi propuesta de educación, de salud,
de recuperación del sector agropecuario, de vivienda, una paz integral que cree condiciones para poder lograr que los ciudadanos sientan que están logrando la paz. Un grupo de jóvenes de Ciudad Bolívar en Bogotá, cuando les pregunté qué es para ustedes la paz, me dijeron, la paz es que yo pueda ir a la universidad. Sin embargo, esas son las propuestas que hemos escuchado durante toda la campaña. Yo quiero enfatizarles un poco en la garantía. Hemos visto de gobierno a gobierno cómo cada uno llega y borra lo que hizo el anterior. No hay una política de paz de Estado que se haya logrado mantener para poder lograr ese propósito nacional y ese propósito que es lo que queremos todos los colombianos. Yo quiero saber y hacerles énfasis en la pregunta. ¿Ustedes se comprometen ante los colombianos a recoger lo que venga, si es el caso del doctor Óscar Iván Zuluaga, lo que venga del gobierno Santos, y si es el caso, doctor Óscar Iván, señor presidente, a retomar y a poder acompañar un esfuerzo de paz del doctor Óscar Iván Zuluaga? Mire, yo lo que estoy percibiendo es que el doctor Óscar Iván poco sabe del tema de la paz, porque está diciendo hace 3 años y medio, me está atacando sin misericordia porque me senté a negociar la paz con nuestros enemigos. Yo he sido el peor enemigo que ha tenido las FARC. Y me ha dicho que eso es legitimar el terrorismo, que eso va en contra de los principios democráticos. Y después dice que no, que va de pronto a negociarse, a sentarse con los terroristas, pero bajo unas condiciones. Pero después, hace 3 días, dijo algo que me comprueba, y le comprueba a los colombianos, que él no quiere la paz. Dijo lo siguiente, en una entrevista hace 4 o 5 días. Dijo que él no considera que haya conflicto armado interno y que lo que existe es un ataque terrorista. ¿Eso por qué demuestra que no sabe de lo que está hablando y que no puede negociar la paz? Porque si uno no reconoce el conflicto armado interno, no reconoce las víctimas de un plumazo, y él se negó a reconocer las víctimas cuando era ministro de Hacienda, dizque porque costaban mucho, como si el dolor de un hijo costara, si uno lo pudiera medir en pesos. Eso no es humano. Y eso que dijo, perdóneme, porque esto es muy importante, cuando dice que no reconoce las víctimas, no puede haber una negociación, porque ¿dónde están sus derechos? El derecho a la justicia, a la paz, a la justicia, a la verdad, a la reparación. Entonces, ¿cómo se va a sentar a negociar si no reconoce a las víctimas? ¿Cuál negociación puede hacer? Doctor Óscar Iván, por favor. Candidato Santos, le recuerdo que cuando usted fue ministro de Defensa, también se opuso a ese proyecto del Partido Liberal en la que tramitaba en el Congreso sobre las víctimas. Nunca. O sea que ha cambiado de posición. Nunca. Mire, colombianos, aquí lo que está en juego es qué tipo de paz queremos. Yo he hecho un acuerdo que me llena de orgullo con la doctora Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. Eso muestra mi talante de lo que puedo ser como presidente. Cómo interpretar a los colombianos. La paz es para todos los colombianos. La paz no es de un solo gobierno, la paz no le pertenece al presidente de la República, la paz tiene que interpretar el sentimiento de todos los colombianos. Y por eso hemos decidido, si gano la presidencia, evaluar claramente qué es lo que se ha negociado, pero evaluarlo para informárselo al país. Yo concibo una paz transparente, una paz que conozca todos los detalles de los puntos en los que ha avanzado el gobierno con el terrorismo de las FARC, porque solo de esa manera podremos definir cómo se puede continuar una paz negociada, pero siempre sobre la base de los compromisos, siempre sobre la base de unas exigencias, una paz que sea medible, una paz que sea verificable, una paz que sea duradera y estable. Son 2 minutos para cada uno porque los 4... La idea es que conversen y que compartan el tiempo. Exacto, y que se puedan ir contestando uno a uno. Yo sí quisiera que respondiera cómo se va a sentar a negociar si no reconoce que hay conflicto armado, si no reconoce las víctimas, si las víctimas desaparecen de un día para otro, ¿cómo va a sentarse a negociar si no reconoce el conflicto armado? Yo quiero que me responda. ¿Hay una respuesta para eso? ¿Cómo? Es que lo primero es que las FARC se sienten y acepten las condiciones. Ellos no pueden seguir cometiendo actos terroristas. ¿Hay conflicto armado o no? Ellos no pueden seguir cometiendo esas acciones.
Y eso es lo que los colombianos necesitan, bueno, esa tranquilidad para que el proceso le dé transparencia, le genere confianza, le genere credibilidad. Bueno, eso me confirma que sigue en la tesis de la guerra. Nos alargamos un poquito, les agradezco mucho, pero ya tenemos que dar paso al siguiente tema. María Alejandra, muchísimas gracias. Nosotros hacemos nuestro primer corte a comerciales y ya regresamos con este gran debate presidencial. Regresamos con nuestro gran debate presidencial. Pregunta Luis Carlos Vélez, tema empleo. Responde primero el doctor Oscar Iván Zuluaga. Buenas noches, Malú. Buenas noches, candidatos. El libro más vendido actualmente es El Capital, de Thomas Piketty. Es extraño porque es un libro económico y el autor, su planteamiento principal es que el actual modelo económico lo que hace es buscar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Colombia es uno de los países con peor distribución del ingreso que existe en el mundo y pone como solución subirle los impuestos a los más ricos para poder solucionar este problema. Otra teoría económica dice lo contrario, dice que subirle los impuestos a los más ricos de alguna manera perjudica la generación de compañías y por lo tanto la generación de empleo. ¿En cuál de las dos ramas de teoría económica se sientan ustedes más cómodos y piensan aplicarle al país en los próximos días? Doctor Zuluaga. Mire, el tema es el siguiente. Una cosa es gravar, por ejemplo, con impuesto a la riqueza, como yo creo que se debía hacer. He propuesto mantener el impuesto al patrimonio, pero otra muy distinta es estimular la inversión. La única forma como una sociedad crea empleo es con inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Luego tiene que haber una propuesta que incentive, que estimule la inversión, que le dé estabilidad de reglas, que la haga competitiva. Estamos compitiendo frente al mundo y frente al mundo tenemos que ser exitosos para generar las condiciones para que haya inversión de colombianos y para que haya inversión de extranjeros. Ahora, el tema del empleo en Colombia tiene una gravedad extrema y es que el gran desempleo que tenemos en nuestro país hoy es de jóvenes y más de mujeres jóvenes que de hombres. Tenemos la tasa de desempleo de jóvenes más alta de América Latina. No hemos superado este problema. Y solamente se resolverá el desempleo de los jóvenes si logramos un sistema educativo que cree mano de obra calificada. Por eso mi propuesta tan ambiciosa de un sistema de formación técnica tecnológica que empate con la formación universitaria para que nuestros jóvenes estén bien preparados. Jóvenes que se vuelvan en jóvenes emprendedores y jóvenes pequeños empresarios. Y el gran empleo para mí en la economía colombiana la debemos generar en dos sectores, que serán los pilares del crecimiento económico en mi gobierno, el sector agropecuario y el sector industrial. Allí es donde podemos generar el empleo de calidad, el empleo formal, el empleo a término indefinido. Así vamos a superar el otro problema del mercado laboral y de empleo en Colombia, que es la mala calidad y la precariedad del empleo. Con esas políticas vamos a gravar a los que más tienen, incentivamos la inversión, pero generamos el empleo que Colombia necesita, particularmente en sus jóvenes. Doctor Santos. Yo estoy definitivamente en la primera teoría. Es parte de los principios que mencioné al comienzo de mis intervenciones. Es cambiar la cultura de un país excluyente y dividido a un país incluyente y unido. Y hemos construido la economía más sólida tal vez de nuestra historia, pero eso no es suficiente, eso tiene que tener un propósito, es que esa economía logre que los ciudadanos la sientan en la educación, en la salud, en el empleo, en oportunidades para que sus hijos puedan progresar. Y eso es lo que hemos venido haciendo, hemos venido cambiando el modelo económico para que los más pobres, los más vulnerables, no se queden rezagados. Por eso, las casas gratis para los más pobres, que al doctor Oscar Iván no le gustan. Por eso hemos decretado la gratuidad total en la educación del grado 0 al grado 11. Por eso estamos dándole a los niños vacunas gratis con todas las vacunas incluidas. Por eso estamos dándole también a los muchachos educación gratis en la educación superior, que es lo que vamos a hacer en los próximos 4 años. Una economía sólida tiene que tener como propósito
el bienestar de todos, sobre todo los más pobres. Y nosotros recibimos la economía como uno de los países más desiguales de toda la región, después de Haití. ¡Qué vergüenza! Hemos puesto en marcha políticas que ya los colocan en el promedio. Hemos bajado la pobreza como nunca antes y la pobreza extrema como nunca antes. Y tenemos que ir mucho más allá porque las desigualdades siguen siendo aberrantes. Es interesante porque los dos están en la misma parte de la teoría, por lo menos, pero para estos 4 minutos de debate que manejan ustedes, yo quisiera preguntarles cuál es esa propuesta específica de generar inversión para que ésta genere empleo. Empezamos con el doctor Zuluaga. Lo primero, una claridad, candidato Santos. Las propias cifras del gobierno indican cómo el coeficiente Gini que mide la distribución de la riqueza entre 2012 y 2013 se deterioró en las 13 principales áreas metropolitanas. Yo no creo que Colombia vaya a mejorar su distribución de la riqueza, vaya a lograr que 14 millones de colombianos salgan de pobres si nos conformamos con que la economía crezca al 4.5%. Yo quiero ser presidente de Colombia para que este país crezca al 6%, para que este país realmente basado en un modelo educativo que transforme en nuestros jóvenes, cree las condiciones para ser un país que realmente genere empleo, ilusión, esperanza en cada una de las regiones, para que podamos proyectarnos en la economía internacional y global. Eso es lo que yo quiero para Colombia. Yo no me voy a conformar con esas cifras actuales. El país está preparado para producir mucho más. Son 2 minutos, candidato, déjenos hablar. Le doy la palabra y y ahora cuando usted esté faltando unos minutos yo vuelvo. Es que uno puede, de acuerdo a las reglas, porque es que usted está diciendo un poco de cosas que no son ciertas. Yo sí quisiera que usted le contara a los colombianos, cuando usted era ministro le dio unas gabelas a los más ricos, 6 billones de pesos de gabelas, que los propios empresarios me pidieron a mí que se las quitara. Con 6 billones hemos hecho muchísimo por los más pobres. Usted cuando estaba de senador le quitó las horas extras a los trabajadores, los puso a trabajar más y a pagarles menos. Eso no es una política social progresiva. Usted le negó a las madres comunitarias cuando le pidieron que por favor les subiera su ingreso, unas madres comunitarias que juegan un papel importantísimo en nuestra sociedad. Usted dijo que no, que era muy caro. Nosotros tuvimos que subirle el salario a un salario mínimo con todas las prestaciones de ley. La política social que ustedes hicieron fue una política bastante regresiva y además usted dejó un déficit de 18, 19 billones de pesos, se la entregaron la economía en equilibrio. Dejó un déficit de 19 billones que nos tocó tapar a nosotros lo que hubiéramos podido hacer con esos 19 billones. Ahora le cuento, podríamos haber construido 400.000 casas gratis de esas que a usted no le gustan, más para los más pobres de este país. Eso es la diferencia entre su política excluyente, que le da gabelas a los ricos, y nuestra política social, que quiere que todo el mundo, que todos tengan la prosperidad que se merecen. Doctor Oscar. ¿Cómo cambian las cosas? Lo recuerda usted en esos consejos de ministros, con ese entusiasmo para que estimuláramos la inversión. Es que en el año 2002 la inversión representaba 15 puntos del PIB y se la entregamos a su gobierno en 26 puntos del PIB. Le dimos la posibilidad para que su gobierno tuviera buenos flujos de inversión en materia de petróleo, de minería, de sistema financiero, de todos los sectores de la economía. Esa es la verdad, le dejamos una muy buena herencia, que usted la ha empezado a gastar lamentablemente. No en vano en los índices de competitividad hemos retrocedido enormemente, porque su gobierno es un gobierno que derrocha recursos, no es un gobierno austero como lo esperamos los colombianos. Cuando fui senador de la República, como lo sabe el país, tramité una reforma laboral. En ese momento la tasa de desempleo en Colombia llegaba al 20%. Recibimos una economía fracturada y tuvimos que actuar para evitarle una catástrofe al país. Y si era una política que usted quería cambiar, ¿por qué en estos 4 años no lo hizo? ¿Por qué me lo viene a decir ahora en el debate? Usted fue parte de ese gobierno con el que se eligió. Esas ideas fueron las que le dieron la presidencia. Y usted fue parte de ese gobierno y las validó con sus actuaciones. Es que las cifras son tosudas. Usted dejó un déficit de 19 billones de pesos. Eso sí es un gobierno derrochón. Y nosotros tenemos las finanzas en equilibrio. Usted
escogió 4 o 5 cifras de la competitividad en una cosa que no es esa política del juego limpio y las publicó cuando hay 112 que son positivas. Como ministro de Hacienda financié duplicar familias en acción en Colombia, las pasé de 1,5 millones a 2,800,000. Su gobierno las ha disminuido. Perdóneme. Yo me siento orgulloso de haberle favorecido a familias en acción en Colombia. Se nos acabó el tiempo en esta y vamos a continuar con otros temas más adelante. Es que cuando uno escucha cifras que son totalmente Doctor Santos. Falsas, uno tiene que responder. Vamos a continuar con este tema. Aumentó a 2.800.000, las recibimos en 2 millones. Nosotros las recibimos en 2 millones. ¿Y sabe quién creó Familias en Acción? Nosotros creamos Familias en Acción. Yo, cuando era ministro de Hacienda. Lo felicito. Entonces, no diga que usted hizo las cosas... Vámonos a otro tema porque tenemos una agenda bastante grande y muchas gracias por... Y al final tenemos más espacio. Vamos entonces, candidatos, con la segunda ronda de noticias. Pregunta Néstor Morales, tema de justicia, y responde primero el candidato presidente Juan Manuel Santos. Pero van a poder, María Lucía, gracias, van a poder seguir debatiendo, señor presidente, señor candidato Zuluaga, porque les quiero preguntar también en la condición de exministros de Hacienda. Sobre justicia, los colombianos en general, creo que interpreto un sentimiento popular, vivimos desconcertados con nuestra justicia, que por un lado, y acaba de suceder, condena a cárcel a un hombre por robarse unas chocolatinas, pero por el otro lado deja en libertad a los grandes responsables del carrusel de la contratación en Bogotá. Eso es una contradicción que no tiene explicación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en tema presupuestal para garantizar que haya una justicia justa, una justicia oportuna? Porque ustedes fueron ministros de Hacienda, ambos, y estaban hablando de su distribución y de su actitud ante la justicia, concretamente en términos de plata. ¿Cuál es el compromiso en este momento? Primero, el candidato presidente Juan Manuel Santos. Nuestro gobierno está haciendo grandes cambios en muchos frentes, en educación, en salud, en vivienda y también en la justicia. Hemos invertido más recursos a la justicia que nunca antes, más de 2 billones de pesos adicionales le hemos dado a la justicia, hemos aumentado los salarios de los jueces. Pero no solo eso, hemos aprobado reformas en el Congreso que han permitido que juicios, casos que se demoraban 3, 4 años se estén demorando una semana o un mes. Estamos acercando la justicia a la población, para que la población vuelva a creer en la justicia a través de las casas de justicia que hemos venido creando y que vamos a duplicar en los próximos 4 años. La justicia también la estamos volviendo más eficiente. Estamos detrás del expediente virtual para que esas rumas de papeles en los juzgados desaparezcan. Estamos ayudando a que la justicia mantenga su independencia, porque aquí la justicia estaba muy golpeada, ha estado inclusive espiada, y eso para la justicia era una situación realmente insostenible. En ese sentido, nosotros hemos tratado de que la justicia recobre esa magnanimidad que debe tener, y tenemos propuestas de reformar la justicia también quitándoles la politización de la justicia, que ha sido fuente de problemas para la justicia, y quitarle también el Consejo Superior de la Judicatura, que no ha funcionado como órgano de administración de la justicia. Queremos una justicia más eficiente, más eficaz, y por eso un mejor gobierno en la justicia es lo que se requiere en este momento, y los recursos, le daremos los recursos que necesite para que pueda cumplir con su deber. Su turno, doctor Oscar Iván Zuluaga. Estoy de acuerdo con que hay que asignarle mayores recursos a la justicia. Pero el primer punto es cómo garantizar mayor eficacia y mayor eficiencia. Y por eso creo que uno de los puntos de la reforma a la justicia debe ser la creación de un organismo que ejecute la inversión de manera independiente, para que veamos resultados claros, para que realmente se puedan hacer avances. Más recursos, pero más garantía de eficiencia y de ejecución. Segundo, la justicia tiene que estar enfocada en el ciudadano. No podemos volver a plantear una reforma a la justicia que solo piense en superar problemas de politización o de luchas de poder. La reforma a la justicia que necesita Colombia es la reforma cercana al ciudadano. Que el ciudadano sienta confianza para ir a hacer la denuncia. Que el ciudadano sienta que se le resuelvan sus problemas. Doy un ejemplo. El 63% de las audiencias penales en Colombia se aplazan.
Y se aplazan porque no se coordinan las agendas de los abogados, de los fiscales, del procurador. Eso representa 126 días de demora en la administración de justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una cosa sencilla, un software de coordinación de agendas, por ejemplo, como se hizo en un país como Chile, que significa una gran eficiencia. Hay que pensar que a un ciudadano se le extravía un título o valor, un depósito a término de un banco, y demora años en recuperar los recursos mientras hace el proceso de título o valor. ¿Por qué no hacerlo ante un notario o de un mecanismo expedito? ¿Por qué no volver al tema de las causas menores, que son las que le dan respuesta a la justicia al ciudadano? Una justicia eficiente para el ciudadano y un reto para la justicia para mayores recursos, la lucha contra los delitos económicos. Hoy los delitos económicos en Colombia cuestan cerca de 15.000 millones de dólares al año. Ahí están los recursos, no solo para mejorar los ingresos del Estado, sino para que la justicia tenga más recursos para mejorar su administración, justicia pronta y eficaz pensando en el ciudadano de a pie. Los dos coinciden en que hay que hacer reformas a la justicia, tal vez es el sector más sobrediagnosticado, pero la última reforma a la justicia salió mal. Obviamente la pregunta es, ¿cómo, señor presidente? Qué bueno escuchar del doctor Oscar Iván que está proponiendo las reformas que nosotros ya estamos poniendo en marcha. Y quiero recordarle que durante 8 años la justicia estuvo sin cabeza, no había Ministerio de Justicia. A mí me tocó crear el Ministerio de Justicia para devolverle a la justicia su importancia. Y también quiero recordarle al doctor Oscar Iván que su sector no ha hecho sino irrespetar la justicia. Inclusive, cuando usted era ministro de Hacienda, su organismo que se llama la UIAF, la inteligencia financiera, se utilizó para espiar ni más ni menos que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por eso se fue para la cárcel. Entonces, para poder mejorar la justicia hay que respetarla. Nosotros la hemos respetado. Lo primero que hice yo fue restablecer las relaciones con la justicia, y de la mano de los jueces y de los magistrados estamos haciendo las reformas necesarias para que la justicia mejore cada día, y está mejorando cada día, y nos falta el camino por recorrer, y lo estamos haciendo. Esa reforma que nosotros presentamos, que se frustró a último momento por las razones que el país conoce, esa reforma la vamos a volver a presentar, y es la reforma que le va a quitar la función nominadora a la justicia porque la ha politizado, y esa reforma es la que va a suprimir el Consejo Superior de la Judicatura para poderlo reemplazar por un órgano más eficiente, para que la justicia sea más cercana al pueblo, para que responda a las necesidades de la gente, que es lo que necesita este país. Doctor Oscar Iván. Aquí hay una gran diferencia. El presidente Santos ya es presidente. Tuvo 4 años y no pudo sacar una reforma a la justicia. La reforma a la justicia, como la calificó la revista Semana, fue una vergüenza histórica para Colombia. Yo les pido que me den esta oportunidad. Ustedes saben que yo soy un hombre de palabra, que cumplo mis compromisos. Tengo una propuesta clara que le voy a garantizar al país desde la primera legislatura, como una señal de que lo que Colombia necesita es una justicia que acerque al ciudadano, una justicia que cree verdaderas condiciones de paz. Usted lo decía en su pregunta, un juez condenó a un colombiano a 5 meses por robarse 2 chocolatinas. ¿Cómo vamos a aceptar que los cabecillas de las FARC, que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, no paguen un solo día de cárcel? Eso es lo que yo quiero hacer en propuesta de paz negociada, una paz negociada basada en la justicia, que es el elemento esencial, porque solo cuando se aplica la justicia se defiende el derecho de las víctimas. Les queda un minuto larguito, presidente Santos. Primero que todo, no pasamos una reforma, sino 3 en el Congreso. Creamos el Código de Contencioso Administrativo, el Código del Proceso, el Estatuto Arbitral, que es hoy estado del arte, lo mejor que se puede conseguir en el mundo entero, y así lo han dicho los analistas internacionales, y eso es lo que nos ha permitido ir cerrando los tiempos para darle una más pronta y más eficaz justicia a los colombianos. Reconocemos que hay que hacer más y por eso tenemos las reformas pendientes, pero también usted hablaba de la justicia frente al proceso de paz. La justicia que aplicaron para los paramilitares fue perdonar a los victimarios sin ni siquiera reconocerle los derechos a las víctimas. Ese tipo de justicia es bastante raro. 30 segundos. Fui el ministro de Hacienda que firmó el decreto de reparación administrativa de víctimas, con las cuales se pagaron víctimas en el 2010, en el 2011,
en el 2012 y una parte del 2013. Fue obra de mi ministerio y tuve ese liderazgo para decírselo al país con total precisión y total claridad. Muy bien, se cumplieron tiempos aquí, María Lucía. Sí, señor Néstor, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro gran debate presidencial. Regresamos con nuestro gran debate presidencial y antes de las preguntas quiero hacer una breve acotación. Como nos hemos alargado y nos hemos pasado algunos segundos en el espacio de debate que teníamos de 4 minutos, vamos a reducirlo a 3 minutos. ¿Entendido, candidatos? Pregunta María Alejandra Villamizar, tema de relaciones internacionales, y responde primero el candidato Óscar Iván Zuluaga. Candidatos, los países serios en materia internacional tienen muy claros los intereses nacionales. ¿Cómo defenderlos? ¿Cuáles son? ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo promoverlos? ¿Y cómo hacerlos respetar por las naciones con las cuales se tienen relaciones internacionales? Enuméreme 3, por lo menos, de las prioridades que ustedes van a tener en ese escenario internacional para defender los intereses de Colombia y para preservar y mejorar las relaciones internacionales. Lo primero que debo decir es que como presidente voy a defender la Carta Democrática, de la cual Colombia es un país fundador desde la época del expresidente Alberto Lleras Camargo, la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Ahí están los valores esenciales por los cuales tenemos que luchar todos los países que queremos tener una democracia basada en las libertades. Ese tiene que ser un primer principio rector de la política internacional. Segundo, hay que luchar y llamar a la comunidad internacional para enfrentar los 2 grandes enemigos de la democracia, el terrorismo y el narcotráfico. Son ellos el enemigo común para todos nuestros países. Por eso, si bien hay que respetar a cada uno de los países en sus decisiones, hay que tener toda la firmeza para exigir combatir el narcotráfico y el terrorismo de toda nación, porque es lo que atenta contra Colombia y atenta contra nuestra democracia. Lo tercero, hay que tener una política activa de inserción en la economía global, que tenga varios ejes. Primero, una política de fronteras nueva, que diversifique nuestras fronteras en Colombia. Segundo, pensar en los millones de colombianos que viven en el exterior. En los Estados Unidos son más de 2 millones, en España son 500.000, en Venezuela son 4 millones. Tiene que haber una política activa de relaciones internacionales, donde ellos puedan sentir su país con más efectividad y más propiedad. Y cuarto, tiene que haber una política de promoción de inversión para generar empleo y riqueza. Yo he dicho, no voy a firmar más tratados de libre comercio. Nos vamos a dedicar a perfeccionar los 12 que hemos hecho en los últimos años y para que el país pueda prepararse a una inserción efectiva, unas relaciones internacionales basadas en la firmeza, en el respeto, pero en el fortalecimiento de los valores democráticos es lo que protege la soberanía de todos los colombianos. Doctor Santos. Volver a la agenda del narcotráfico y el terrorismo en nuestras relaciones internacionales, eso es volver al pasado. Nosotros hemos hecho un cambio en muchos frentes, pero sobre todo en el frente internacional. Pasamos de la vergüenza a la admiración, pasamos de ser un país para dejar, para ser un país para volver. Acuérdense lo que teníamos hace 4 años, hoy, hace 4 años. Estábamos a punto de una guerra con Venezuela, a punto de una guerra con Ecuador. Estábamos en todas las listas negras de derechos humanos, nos tenían bloqueados todos nuestros tratados, nos estaban poniendo visas hasta en los países centroamericanos, las islas del Caribe, nos trataban mal cada vez que llegábamos a algún aeropuerto. Hoy podemos llegar con nuestro pasaporte orgullosos de ser colombianos, orgullosos porque hemos hecho una política internacional que ha cambiado radicalmente la percepción de Colombia en el mundo. Hemos podido destrabar todos los tratados, ya nos están quitando las visas en todas partes, inclusive en Estados Unidos nos la extendieron a 10 años y nos la van a quitar. Y eso es a través de una diplomacia efectiva, prudente, y una diplomacia que está defendiendo los mejores intereses del país. Usted preguntaba, María Alejandra, cuáles eran nuestros intereses. La paz, el interés de tener una economía sólida, pero una economía incluyente, que no deje rezagado a los más pobres, a los más vulnerables.
Tenemos una política internacional donde ya los países nos están mirando como líderes de la región, nos están invitando a las instancias de poder, esas instancias que toman decisiones que nos afectan a todos los colombianos, y ahí estamos presentes cada vez más. Eso es un cambio realmente positivo que hemos logrado, no volver otra vez a la agenda del terrorismo y del narcotráfico. La agenda nuestra es educación, es cooperación, es lucha contra la pobreza, es la agenda internacional que tenemos hoy. No creo que está planteado el debate, hay diferencias, pero quisiera además hacerles una pequeña pregunta. ¿El servicio diplomático colombiano está preparado para cumplir con esos intereses nacionales? ¿Tenemos un servicio profesional o seguimos hablando de una diplomacia en la que se nombran amigos, a recomendados, a exministros? Doctor Zuluaga. Mire lo que ocurre hoy. Un ganadero en Arauca es extorsionado por las FARC y tiene que ir a pagar la vacuna en Venezuela. Yo no voy a permitir que eso siga ocurriendo. No voy a guardar un silencio cómplice. Voy a exigir que Venezuela actúe contra el terrorismo. Y la diplomacia colombiana tiene que fortalecer mucho más su carrera diplomática. Hay algo que hicieron en Perú que me llama mucho la atención. Limitaron la discrecionalidad del presidente de la República para nombrar un número de embajadores, para darle mucho más sentido a la meritocracia. Indudablemente que hay que profesionalizar nuestro servicio diplomático, los consulados, para que puedan darle una atención más adecuada a todos los colombianos, una Cancillería mucho más proactiva, que base en el fundamento de los méritos y de la carrera las posibilidades de servir en el exterior y defender los intereses del país. Le informo, doctor Escalibán, que eso que usted dice del Perú ya lo tiene Colombia. Hay un porcentaje de embajadores que tienen que ser de carrera, pero una política internacional efectiva tiene que ser una política donde tengamos buenas relaciones con nuestros vecinos, buenas relaciones con el mundo entero, no un enfrentamiento permanente. Y eso es lo que hemos logrado, a pesar de que con Venezuela tenemos unas profundas diferencias. Y yo me expresaba, como usted se expresa en este momento, cuando era periodista, cuando era ministro, pero cuando fui presidente y me convertí en presidente, en jefe de Estado, ahí hay una responsabilidad, porque cuando los mandatarios pelean, los pueblos son los que sufren. Y a pesar de esas diferencias, estamos arreglando muchos de los problemas que usted está mencionando por las vías diplomáticas. Estamos ayudando a que Venezuela se entienda el gobierno con la oposición, porque cualquier cosa que suceda en Venezuela nos perjudica a los colombianos, porque dependemos muchísimo de lo que pase en Venezuela. Por eso esas relaciones internacionales nuestras tienen que estar siempre bajo el paraguas de la prudencia y la efectividad, que es como hemos venido procediendo en nuestras relaciones internacionales. Gracias, doctor Zuluaga. Lo que no puede permitir Colombia y lo que no puede permitir su presidente de la República es que se violen principios democráticos esenciales, la libertad de expresión y de prensa, que se viole la libertad de empresa privada, que se viole la libertad de los derechos de la oposición. Colombia tiene que actuar bajo la figura de ser una nación democrática y tiene que hacer sentir su voz en el continente en esa materia, porque tenemos una democracia, una de las más antiguas del continente, que tenemos que defender y tenemos que exigir de los otros países en nuestras relaciones internacionales la defensa clara de esos valores democráticos que son la base de las libertades, la razón de ser de un sistema democrático. Qué bueno ser candidato, cuando uno puede decir esas cosas. Ser presidente requiere mucha más responsabilidad. Uno no puede simplemente decir, voy a obligar a un país a hacer X o Y. Eso simplemente no sucede en las relaciones internacionales. Uno puede tener unas buenas relaciones e inducirlo para que haga las cosas. Muchas Usted ya gracias fue por candidato este y le dijo muchas cosas al país que no cumplió. Bueno, candidatos, muchas gracias. Vamos a otro tema. María Alejandra, continuamos entonces con esta ronda de preguntas. Pregunta Luis Carlos Vélez, tema de economía, y responde primero el candidato presidente Juan Manuel Santos. Candidatos, a Colombia y América Latina le ha ido bien económicamente, principalmente por dos factores. El primero tiene que ver con los altos precios de las materias primas, Colombia es un gran exportador, y el segundo, las bajas tasas de interés en los Estados Unidos. Pero ese viento a favor que Colombia y América Latina ha tenido en los últimos años está por acabarse. China, gran demandante de materias primas, cada vez se hace más lento, y de la misma manera, la Reserva Federal de los Estados Unidos ya anunció que va a bajar sus tasas de interés. ¿Qué van a hacer para enfrentarse a este nuevo escenario diferente, más complicado en términos? Doctor Luis Carlos,
que hay una revista que es la más prestigiosa y la más importante del mundo en materia de economía, y es tal vez la revista más importante que existe en todos los temas. Esa revista nos incluyó hace 2 semanas como una de las 6 economías más dinámicas del mundo entero. Y esa misma revista hoy escribe un editorial en donde dice que aquí en Colombia hay que respaldar la candidatura de Juan Manuel Santos, porque para la economía, para atraer inversión, sería lo mejor. ¿Y por qué dice esa revista? Porque nosotros hemos venido construyendo una economía sólida precisamente para ayudarle a los más pobres, porque ningún país se vuelve rico si hay tanta pobreza como la que hay en Colombia. Una economía sólida para ayudarle a todos los vulnerables a participar de la prosperidad que se está creando. Una economía que tiene los indicadores económicos más sólidos de toda nuestra historia, la inflación, el costo de vida más bajo, el crecimiento más alto de América Latina, está generando empleo y empleo formal, empleo con todas las prestaciones de ley para que los colombianos que busquen empleo lo encuentren. Todavía hay muchos colombianos que en sus familias tienen parientes, hermanos o conocidos que están buscando empleo y no lo encuentran. Por eso tenemos que seguir avanzando en que esa economía sea cada vez más sólida. El crecimiento lo podemos aumentar todavía más. La paz, si logramos consolidar la paz, y la vamos a lograr, nos va a dar 2% más de crecimiento económico. Eso produce más empleo, produce más oportunidades para todos los colombianos, nos va a dar más recursos para hacer inversión social. De eso se trata una buena economía, y esa revista, que es la más importante del mundo, lo que reconoce es exactamente eso, que hemos hecho las cosas bien. Doctor Zuluaga. En mi gobierno yo no me voy a dedicar solamente a buscar una paz negociada. Yo quiero es crear y liderar unas políticas públicas que le permitan a Colombia ser un país de mayor inclusión social, de mayor crecimiento económico. Por eso lo primero es nuestra propuesta en materia de educación pública. Allí vamos a crear el recurso humano que el país necesita para crecer más, para poder generar mejores ingresos y de mayor calidad en todos los hogares. Sin educación no hay nada, y eso lo saben cada uno de ustedes, queridos padres de familia. Una segunda política es cómo reducirle costos a nuestra economía, cómo hacer que la infraestructura no represente ese sobreprecio para el sector productivo. Ahí se requiere una gran audacia, ser muy innovador para poder garantizar el financiamiento, el cierre financiero de los proyectos. Hay que continuar reduciendo el costo de la energía, que es esencial para la competitividad del país, para una buena política industrial. Hay que reducir los costos de transacción en el sistema financiero. Una tercera política tiene que ver con la justicia, cuya reforma ya expliqué. La justicia es la base de competitividad de un país y crea las condiciones para poder atraer inversión. Y un Estado austero, un Estado ejecutor, un Estado que le genere confianza y credibilidad a los ciudadanos. Con esas políticas vamos a poder generar una dinámica para que sea el sector agropecuario, para que sea el sector industrial la base de un mayor crecimiento económico. Y eso es lo que están esperando los colombianos, el empleo de calidad, el empleo bien remunerado. El empleo formal con contratos a términos indefinidos no llega si no hay unas buenas políticas públicas. Por eso voy a dedicar todo mi empeño, todo mi esfuerzo en liderar estos esfuerzos para que Colombia crezca a tasas del 6%, pero ese crecimiento genere verdadera inclusión social, represente bienestar y mejores ingresos para todos los hogares colombianos. Tenemos 3 minutos de debate. Doctor Santos. Empleo formal, dice el doctor Oscar Iván, pero le quitó las horas extras y los dominicales a los trabajadores, los hizo trabajar más y les pagan menos. Nosotros lo que nos hemos dedicado es precisamente a crear empleo formal. Ayer mismo formalizamos 1 millón de conductores de taxis, 1 millón. Hace unos meses formalizamos a los empleados y empleadas del servicio doméstico para que tuvieran todos los derechos que tiene cualquier trabajador, inclusive que los empleadores tienen que afiliarlas a las cajas de compensación familiar. Los afiliados a las cajas han crecido de una forma como nunca antes. Me reuní con los presidentes de las cajas hace unos días y me dijeron, mire, no se imagina lo que ha crecido la afiliación. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos mejorando la calidad del empleo. Y hoy somos el país que en términos relativos está creando más empleo en toda América Latina. Hemos bajado la tasa de desempleo
45 meses seguidos. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo. Y tenemos que hacer mucho más, porque, repito, hay muchas familias que todavía tienen personas que están buscando empleo y no lo encuentran. A esas familias es que les digo, vamos a duplicar lo que ya hicimos estos 4 años. Otros 2,5 millones de empleos, empleos formales, a través de leyes como, por ejemplo, la ley de primer empleo, que fue muy exitosa para los jóvenes. Ahora tenemos una ley de último empleo para que todos aquellos mayores tengan la posibilidad de tener un empleo. Recorriendo todo el país, encuentra uno esa tragedia diaria, los colombianos añorando por un empleo. Los jóvenes, las mujeres. La tasa de desempleo de la mujer es el doble que la del hombre. Necesitan más inclusión, más oportunidades. Necesitan estabilidad en los contratos de trabajo. Cuánta angustia a los profesionales de la salud porque su contratación es a través de las órdenes de prestación de servicios. Aquí la gran cruzada es preparar a nuestros jóvenes para que tengan empleo de calidad. Es crear las condiciones para que crezca el sector agropecuario y crezca el sector industrial con verdaderas políticas que permitan aumentar el empleo. El empleo se ha destruido en el sector agropecuario y en el sector industrial. Las solas protestas de los trabajadores y los paros son una comprobación de ello. Cuando usted le negó al país el paro agropecuario, no había dimensionado la dificultad que estaba enfrentando este sector. Por eso es tan importante recorrer el país, estar cerca a los ciudadanos para escucharlos y conocer sus problemas. Le recuerdo, doctor Escaribán, que durante sus 3 años de ministerio, el sector agropecuario tuvo crecimiento negativo. Y el crecimiento del sector agropecuario en este gobierno va por encima del promedio de la economía, 5.2% versus 4.3%. Entonces, guardemos las proporciones. Para el doctor Escaribán. Las realidades son otras, el país las conoce. Esas son las cifras. El paro del año pasado dejó muy claro que aquí no hay política agropecuaria y no hay diálogo social con los sectores productivos. Gracias. Muy bien, vamos con la tercera ronda de preguntas. Néstor Morales, tema salud. El tema es salud, pero quiero enfocarlo a esto que ustedes están hablando, que es la calidad del empleo. Y la pregunta es muy fácil. Hablar de salud es hablar fundamentalmente de pacientes y su relación con los médicos. Esta pregunta tiene que ver con un debate que ha surgido en otras partes del mundo. Muy breve y muy concreto. Ustedes son partidarios, candidato Santos, candidato Zuluaga, de crear salario mínimo para los médicos que se quejan todos los días del deterioro de sus condiciones. Responde primero el doctor Oscar Iván Zuluaga. Lo primero es que la base de un sistema de salud es el paciente y su relación con el profesional de la salud. Una de mis propuestas es nivelar los salarios de los profesionales de la salud. A los profesionales de la salud hoy se les paga, por ejemplo, con las tablas del Seguro Social del año 2002. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo, y en los sistemas de contratación. A mí me parece inhumano que un médico después de 8 años de estudio gane 1,5 millones de pesos de salario. No es un problema de fijar un salario mínimo, es un problema de reconocer que para garantizar el trato humano del paciente tiene que haber una remuneración justa, que estimule al médico, que le dé remuneración a su formación y a su preparación. Pero esto tiene que venir acompañado de algo integral. No es solo mejorarle el salario al profesional de la salud, sino que hay que graduar un mayor número de médicos especializados por las universidades. Colombia tiene 90.000 médicos generales y tiene nomás 8.000 médicos especialistas. Hay que hacer un gran esfuerzo para aumentarlo en todas las regiones del país si queremos tener una salud de calidad y una atención oportuna a los pacientes. Y tiene que ir de la mano de un aumento del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. El país tiene un gran déficit, por ejemplo, en camas para la atención de niños. Ese déficit se estima en cerca de 8.000 camas en todo el país. Ahí tiene que haber una gran decisión política para construir mejor infraestructura hospitalaria y darle más posibilidades de atención a los pacientes. Y he venido planteando una propuesta que haré desde el mismo momento que me posesione como presidente: darle cobertura nacional al carnet del régimen del CISBEN, para que cualquier colombiano con la presentación del carnet sea obligatorio atenderlo en cualquier hospital público del país. Eso ya existe, doctor Escaribán, eso que usted acaba de decir. 2 minutos, pero doctor Santos. En la salud, ahí hay buenas noticias. Nosotros recibimos la salud en estado terminal. Lo que nos dejaron
fue un caos absoluto, un hueco de más de 6 billones de pesos. Y nos tocó ir poco a poco recuperando ese paciente. Lo sacamos del estado terminal y comenzamos a pasarlo a cuidados intensivos y lo estamos sacando de cuidados intensivos. Simultáneamente pusimos a todos los niños de Colombia a que reciban una vacunación gratis y que sean todas las vacunas que necesita. Establecimos que todos los colombianos estuvieran afiliados y aumentamos en más de 2,5 millones el número de colombianos que antes no estaban en el sistema, que hoy los cobija el sistema. Eliminamos los pacientes de segunda y primera clase, a los de segunda clase los pasamos a primera clase para que recibieran los mismos beneficios y aumentamos los beneficios de los de primera clase, más de 200 tratamientos adicionales. Les pusimos control de precios, unos precios que el gobierno pasado había liberado y que se había prestado para todo tipo de abusos. Los colombianos estábamos pagando en algunas drogas los precios más altos del mundo. Nosotros intervinimos ese control de precios y pasamos una ley estatutaria que convierte la salud en un derecho fundamental, dejó de ser un negocio. Adiós al paseo de la muerte, ya los pacientes que vayan a un hospital no les pueden decir, un momentico, no los atiendo porque tengo que pedirle permiso a la EPS o porque no hay plata. Se convirtió en un derecho fundamental y lo que tenemos que hacer ahora es acabar de arreglar la parte financiera administrativa para que los hospitales atiendan mejor, más rápido, que haya más especialistas y vamos a disminuir el tiempo de espera. Hoy 10% de la población tiene un tiempo de espera de menos de 10 días. Queremos que toda la población tenga un tiempo de espera de menos de 10 días. Tiempo, doctor Santos, pero perdóneme, le hago una precisión. La pregunta no me la respondió. ¿Usted es partidario de crear un salario mínimo para médicos? Dijo el doctor Oscar Iván Zuluaga claramente que no. ¿Usted? No, pero estoy de acuerdo que el médico debe ser mejor pagado. Yo diría que alrededor de 3,5 millones de pesos debería estar recibiendo el médico como mínimo para tener una vida. ¿Y cómo? La pregunta es cómo, porque los dos en general están de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de los médicos, pero la queja permanente es que no hay médicos, no hay especialistas. Pero vamos a formalizar muchos de los trabajos que hay hoy en la salud que están tercerizados. Nosotros vamos a formalizarlo porque eso es parte de nuestra política, crear empleo formal y mejor pagado. En eso estamos totalmente comprometidos. Pero hay otra cosa, la corrupción del sistema de salud. Nosotros encontramos eso totalmente corrompido. Yo personalmente denuncié esa corrupción y ¿sabe cuánto nos hemos ahorrado simplemente por taponar esa corrupción? Más de 2,5 billones de pesos. Con eso hubiéramos podido construir 250 hospitales. Ese es un tema muy interesante. Ya les hago una pregunta sobre eso. Antes está pidiendo la palabra, doctor Zuluaga. En mi gobierno, cuando fui ministro de Hacienda, logramos la cobertura universal que había buscado el país durante muchos años. Esa cobertura universal impone un nuevo reto. La calidad y la oportunidad del servicio. Lo que hay que pensar es que el paciente no tenga que madrugar a las 4 de la mañana, como me lo dijo ayer en Cali, un señor de 62 años llorando. ¿Cómo así que yo tengo que llegar a las 4 de la mañana? Necesitamos una propuesta de salud que sin necesidad de ley le resuelva esos problemas al ciudadano, le resuelva esos problemas al paciente. Mi propuesta tiene como eje central la base de la prevención como base del sistema de salud. Ahí se atomizan mucho los recursos. La base de un sistema de salud es la prevención, la promoción. Esas políticas articuladas son las que le van a permitir al paciente poder mejorar la calidad y la oportunidad en la atención del servicio. Santos. ¿Cómo dice con semejante desfachatez que ustedes entregaron cobertura universal? Si lo encontramos en el 86%, nosotros lo subimos al 96%. Eso, doctor Oscar Iván, use las cifras correctamente, no engañemos a los colombianos. Ahí están. Eso, y lo de la corrupción, usted sabe perfectamente la corrupción que nosotros denunciamos, que se gestó durante su estadía en el Ministerio de Hacienda. Esa corrupción que estaban los recobros
creciendo como espuma, que se lo estaban robando. Esa era la plata de los pacientes, de los hospitales que nosotros nos tocó. Creo Usted que fue parte de ese gobierno y lo defendió fervorosamente, pero no y se hizo elegir de ese gobierno. No, yo tampoco la comparto. No, quien haya cometido algo inadecuado, entonces, quien haya hecho algún acto de corrupción, que le caiga todo el peso de la ley. Y usted le defensa. Controla la llave del gasto público. Me quedan 5 segundos. El gran nido de la corrupción en salud es Caprecom. Es la EPS más grande, la EPS de los pobres. ¿Lo liquidarán, sí o no, doctor Santos? Lo estamos interviniendo, si no lo podemos revitalizar, lo liquidamos. Doctor Zuluaga. La vamos a transformar manteniendo su carácter público, pero haciendo lo que yo hice como ministro de Hacienda cuando creamos la nueva EPS. Muy bien, María Muy Lucía. bien, Néstor, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro gran debate presidencial. Retomamos nuestro gran debate presidencial y ya tenemos el mensaje final. Cada uno tiene 1 minuto. Comienzo con el candidato Oscar Iván Zuluaga. Esta mañana estuve en el sur de Bogotá, en un sector popular, y una mamá se me acercó y me dijo: tengo 6 hijos, 3 hombres que estudian en la mañana, 3 mujeres que estudian en la tarde. Y me dijo: yo quiero ser y quiero votar por usted para que pueda implementar la jornada escolar completa, con los 2 alimentos diarios gratuitos, el desayuno y el almuerzo. Yo quiero ser, colombianos, el presidente de los jóvenes. Yo quiero ser el presidente que resuelva los problemas de la salud de los pacientes. Quiero ser un presidente en contacto permanente con los ciudadanos, recorriendo todo el país, recorriendo nuestras ciudades, nuestras regiones, nuestra extraordinaria geografía. Quiero ser un presidente sin odio, sin rencores, sin espejo retrovisor, y un presidente que construya y lidere una Colombia más segura, más educada y de mejores oportunidades para todos. Los invito a que me den esa oportunidad, no les fallaré. Quiero ser el próximo presidente de Colombia. Candidato presidente, 1 minuto. Nosotros estamos cambiando la cultura del miedo y de la guerra hacia la cultura de la esperanza y de la paz. La cultura del todo vale a la cultura del juego limpio, de la decencia, la cultura de la exclusión y la división hacia una cultura de la inclusión, de la prosperidad para todos. Por eso hemos hecho los cambios que hemos hecho, una economía sólida que nos ha permitido darle educación gratis, vacunación gratis para todos los niños, que nos ha permitido crear empleo, que nos ha permitido darle vivienda gratis a los más pobres. Todo eso nos ha ayudado a reducir la pobreza, a reducir las desigualdades. Nos falta muchísimo camino por recorrer porque todavía las desigualdades son aberrantes, pero la gente está viendo que estos resultados son los que quieren que se multipliquen. La paz nos va a ayudar a multiplicar esos resultados. Por eso les pido el voto, denme el mandato para lograr esa paz y multiplicar esos resultados. Muchísimas gracias. De esta manera terminamos. Agradecemos a los candidatos, a los periodistas y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos en este gran debate presidencial. Colombia decide. Buenas noches.